2 de la tarde, 15 minutos, seguimos en el magazine de la buena energía, las tardes del sol. Hablamos de renuncias y despidos en el ámbito laboral y vamos ahora a irnos por la parte organizacional y psicológica. Carolina Victoria Oramas, precisamente, es psicóloga organizacional y ya está con nosotros en las tardes del sol. Claro, buena energía. Carolina, buena energía, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo Carolina, estás? cuéntanos en cuanto a renuncias, ¿cuáles son, digamos, que esas principales razones que esgrimen los colombianos para presentar renuncia a su sitio de trabajo o a su empresa? Bueno, algunos de los aspectos que tienen que ver con las renuncias pues son por unas ofertas laborales nuevas y otras por acoso laboral en muchas situaciones. Acoso laboral. Se quiere crecer en la primera parte. La primera parte hay oportunidades, hay nuevas ofertas. Emprender también es una opción. Alternativas, pues que la persona dice renuncio porque tengo una opción de una oferta que me permite otras condiciones. Pero también el acoso laboral es un tema complicado en nuestro país. ¿Cuál es el porcentaje más alto de estos dos ítems que acabas de mencionar? ¿El acoso o no tengo la cifra exacta, pero sí es una de las condiciones que se presentan en nuestro país. Pero la cifra dice que en Colombia en el último año el 8% de la población laboralmente activa ha decidido renunciar para emprender. Y pues alivia pensar que esa cifra es superior a la que fue acosada. Hablemos del tema renuncia versus despido, que son dos puntos bastante diferentes, pero psicológicamente pueden ser igual de traumáticos, porque yo puedo renunciar y quedarme sin nada, y ahí viene la mamá que dice, agarre primero un palo para soltar el otro, o puede venir el tema de un despido fortuito, que uno está muy contento, uno saca un carro fiado, y a los 15 días está despedido, muchas gracias. Psicológicamente, ¿cómo le puede afectar a uno? Uno es más fuerte que el otro, es más fuerte el despido que la renuncia. A mí me parece, por ejemplo, en lo personal, más frustrante el despido. Bueno, son situaciones complejas ambas, porque así tú por decisión propia digas no continúo en este trabajo, pues ahí también hay sueños, hay amigos, hay planes, hay propuestas que quedan aún por avanzar y pues o se generan relaciones pues de amistad, de amigos, claramente en un lugar. Entonces es difícil y creo que aquí decían ustedes al inicio, vamos a hablar un poco desde lo psicológico y lo organizacional, y es importante mencionar que las empresas preparen a los trabajadores para diferentes aspectos y diferentes momentos, no solamente para que mientras estén contratados tengan un alto nivel de productividad, también para un momento decisivo como es la jubilación o el retiro, y otro momento supremamente importante, y es que quienes somos empleados pues no vamos a ser eternos en las empresas, o porque nos vamos por decisión propia, porque hay alternativas, porque hay ofertas, o porque la empresa decide por recorte de personal, por diferentes razones decide no tener continuidad. Eso es súper clave, Carolina, y fíjate que uno siempre escucha en las empresas, vaya a la oficina de talento humano, vaya a recursos humanos, vaya allá, vaya a psicólogo. Y ese tipo de cosas que generan como incertidumbre, tensión. Tú mencionabas algo ahora, y es que una de las principales causas muchas veces de renuncia es el acoso laboral, que va desde la intensidad horaria, la carga laboral, el trato, ¿cierto?, desde los líderes hacia los subalternos. En ese sentido, ¿cuáles son como las estrategias que podrían desarrollar las empresas, o que tú en esta amplia experiencia que tienes como experta en seguridad y seguridad del trabajo y talento humano, podrían desarrollar para garantizar, digamos, una buena relación tanto para el empleador como para el empleado? Bueno, es una responsabilidad muy importante, y creo que es una responsabilidad de todos nosotros como sociedad. O sea, la responsabilidad no la podemos dejar únicamente en las empresas, no la podemos dejar únicamente en el Estado. Es una responsabilidad que tenemos todos, y se trata del bienestar y se trata de la calidad. Y desde ahí las empresas pueden generar programas permanentes para que los trabajadores se preparen para estos momentos, que son momentos que van a llegar. Va a llegar la jubilación, y va a llegar un momento en el que o el trabajador se va a ir por voluntad propia, o se va a ir porque la empresa, por diferentes razones, decide que no puede continuar. Hasta si es propia, en algún momento la persona
no fallemos, realmente no somos eternos para muchas cosas. Quisiera que habláramos desde la psicología del punto de la renuncia y el despido nuevamente, porque muchas veces hay una discusión entre superior y subordinado, ¿sí? Que existe constantemente porque no se hizo bien un trabajo, porque llegó tarde, y llegan decisiones como impulsivas quizá, es decir, sabe que renuncio, y el otro sabe que vayas. Esas dos expresiones que también son muy comunes que uno ve cuando están discutiendo el vayas o renuncio, pues cómo pueden ser controladas por mucha gente que me dice es que no la aguanto más, la próxima que me diga me le voy de aquí, y pues de pronto no hay un plan y viene siendo un problema psicológico futuro. Muy interesante el contexto que planteas y muy interesante lo que mencionas, porque volvemos entonces a los programas y volvemos entonces a las estrategias que puede garantizar la organización precisamente para evitarlo, porque es que desde que hablamos de seres humanos pues hay interacción, y cuando hay interacción a veces hay tensión. Entonces, ¿qué se presenta? Inconformidades, tensiones, no estamos de acuerdo, me dijo que era a las 3 y son las 5 y apenas se está entregando. Entonces eso es propio de lo humano, pero ahí es donde es supremamente importante generar programas, generar acciones como empresa para que los trabajadores, tanto subordinados como jefes, aprendan a ejercer un liderazgo que funcione en esta época en la que estamos, porque es que no podemos seguir liderando las empresas y no podemos seguir teniendo dinámicas organizacionales de hace 40, 50 años, cuando hoy hay una cantidad de tendencias que llegan a la organización que hace que los trabajadores y los jefes pues sean diferentes. Tengan una mejor relación. Concretamente, ¿cuál sería ese impacto psicológico en la persona que están despidiendo, y teniendo en cuenta que muchas veces esa persona que se despide es líder de un equipo y va a impactar también al resto del equipo de la empresa? Bueno, las implicaciones psicológicas son muchas, tienen que ver con la incertidumbre, pueden tener que ver con la desmotivación, tienen que ver con que se puede afectar también el clima organizacional, el sentido de pertenencia, cuando quien se va de la empresa es una persona que es referente, quien se va de la empresa es alguien que ha ayudado a muchos trabajadores a crecer como persona, que gracias a ese jefe que han tenido han cumplido sueños, han cumplido metas juntos. Entonces hay unas afectaciones psicológicas que las empresas deben identificar y que deben generar las alternativas para que ese golpe o esa acción no incida de manera negativa en el equipo. Y pensando esto, Carolina, ya desde la parte del empleado y el que está atravesando tal vez por crisis de estrés, de ansiedad, incluso de depresión, muchas veces por cómo está el trabajo, la desmotivación, que lo mencionaste y me parece que es algo clave. Cuando uno no está contento de su trabajo, pues claramente no va a rendir igual, no va a tener los mismos resultados, y eso va a afectar en la empresa, pero además va a afectar en uno. ¿Qué pasa con las personas que tal vez no cuentan en su lugar de trabajo con esa oficina o espacio de talento humano que te brinde las herramientas de acompañamiento psicológico? ¿Qué debo hacer yo como persona y como individuo para decir no estoy bien, no me siento bien aquí? Bueno, muy bien, ahí nos toca, cuando la empresa o la organización no genera estas alternativas, pues nos toca a nosotros de manera individual buscar los recursos, buscar esas estrategias emocionales que le permita a uno, ahorita hablaba la abogada de estos consultorios jurídicos que ofrecen las universidades. Bueno, yo soy decana de la Facultad de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, y las universidades también tenemos consultorios psicológicos que son atendidos por estudiantes en práctica bajo el modelo de docencia-servicio, acompañados por un profesor permanentemente. Entonces hay alternativas, porque hoy la salud mental es un tema prioritario y tiene que ver con todos nosotros como sociedad. No tiene que ver únicamente con la organización, no tiene que ver únicamente con no, todos somos responsables de la salud mental. Yo quiero ponerla en una situación que también es muy común, y es la amenazada con la echada. Que hay gente que vive amenazada dentro de su trabajo, ¿no? Y entonces lo vamos a echar. Igual hay gente mejor que usted, y empiezan dos procesos muy fuertes psicológicamente. Uno, la desmotivación absoluta, de la pérdida hasta de la autoestima, porque uno dice, bueno, yo no sirvo para nada aquí. Pero también viene otra parte que los lleva a usted a rogarles una fe, por favor, no me vaya a echar, sí. ¿Cómo se maneja esto? Y le pongo otro escenario al lado, y es cuando le dicen, trabaja hasta el 30, y uno tiene que, se lo dijeron el 10, y uno tiene que 20 días ir a trabajar con esa carga, que pereza padecer esos 20 días. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Hay que recomendarle a la gente qué manejo se le puede dar a eso. Mira, dos aspectos muy complicados. El primero que mencionas es algo que tenemos que empezar a romper en nuestro país. Detrás de usted hay una cantidad de personas haciendo fila
para poder hacer el cargo que usted hace. Y eso no es y justo. están cobrando menos. Y están cobrando menos, y eso no es justo con ninguna persona. O sea, ningún ser humano merece al interior de una organización de tener que tener esa carga de que detrás de mí hay una cantidad de personas, pero fíjate, no solamente es en Colombia. Doy clase en una maestría virtual en Perú y los estudiantes me decían lo mismo. Me decían, profe, usted nos está pidiendo que diseñemos un programa de bienestar laboral cuando aquí lo cotidiano es eso. Nos dicen que detrás de mí, y yo en mi país también. Entonces hay que empezar a romper con esa tendencia en donde, ¿por qué vamos a tener que demeritar al otro? ¿Por qué despreciar? ¿Por qué minimizar? Si al contrario podemos generar y fomentar acciones en donde el otro pueda crecer. Crece la empresa, crece nuestra ciudad, crece nuestro país. Es verlo a gran escala y pensar que hay un gran aporte cuando yo le doy la vuelta y lo invierto diferente, porque es que era lo que les decía ahorita. Empezamos a querer gerenciar y a querer tener un liderazgo que se ejercía hace 30 años. Hay que darle la vuelta. Que uno la tenía el jefe. O sea, hace 30 años llegaba el jefe y todo el mundo al jefe, contra las paredes. Al profesor y a todos. O sea, era una dinámica un poco mucho más de represión, de unas dinámicas de poder. Sí. No, hoy pensemos en procesos mucho más horizontales en donde se puede acompañar al otro, en donde se puede fortalecer al otro, y yo insisto en esto y lo he dicho como 3 veces, pero si lo digo 5, no, es una responsabilidad de todos como sociedad. Bueno, hay testimonios de televidentes a esta hora participando, escaneando el código QR. Este dice así, dice, buenas tardes, soy Liliana desde Jamundí. Dice, hace unos añitos atrás renuncié a mi trabajo por acoso laboral y tenía un diagnóstico médico. Hoy en día tengo un emprendimiento y seguí cotizando como independiente y tranquila. Muy bien. ¿Qué dice al respecto, doctora? Pues ya lo mencionabas tú al inicio. Hay muchas personas que toman decisiones y dicen, arranco con un emprendimiento porque va a primar mi salud mental, va a primar mi tranquilidad, y de ahí en adelante la de muchas personas en su familia, porque esa persona es padre, esa persona es madre, esa persona es hermano, esa persona es hijo. Entonces se afecta no solamente una persona, sino que se afecta un grupo, se afecta un barrio cuando alguien está padeciendo una inconformidad en el trabajo. Pensando en los empleadores, ¿cuáles serían esas buenas prácticas, digamos, para presentar un despido sin afectar mentalmente al equipo y a la persona directamente? Extraordinario. Cuando tú tienes un programa que es transparente, que es claro, que todos en la organización conocen cuál es ese paso a paso para que una persona reciba su carta de despido o para que esa persona sea notificada, cuando se pone sobre la mesa con claridad, los trabajadores van a sentir tranquilidad, porque los preparan, y ustedes dirán, ¿cómo así que lo van a preparar a uno para que lo despidan? Claro, con fortalecimiento en estrategias de emprendimiento, fortalecimiento en su perfil como profesional, en su marca personal. Los planes carrera dentro de las empresas funcionan mucho para decirle al empleado, usted vale mucho, lo vamos a poner a crecer, por si en algún momento usted tiene que ir, usted sea socialmente útil, laboralmente útil. Esos planes carrera son muy interesantes. Los planes carrera y los programas que fortalecen tu perfil, porque si tú te sientes fortalecido como profesional, como persona, mañana cuando no sigas en esa empresa, pues sientes que tienes herramientas, sientes que esa organización te ofreció todo, y no que hoy estás sin empleo, entonces empiezas a actualizar tu LinkedIn, empiezas a buscar qué hago, cómo empiezo a ser nuevamente atractivo laboralmente. Si mientras estás vigente sigue siendo atractivo laboralmente, eso no va a ser un déficit para ti. Claro, porque creciste dentro de la empresa, ¿no? Carolina, así como hay empresas que hacen este ejercicio que tú estás mencionando, hay unas que hacen todo lo contrario. Por ejemplo, aquí nos escribe un televidente, ¿qué pasa cuando tu jefe directo te dice, usted es un ignorante? Pasa muchísimo que los líderes desmeritan o hacen comentarios despectivos de sus empleados, y obviamente esto pues tiene unos impactos. ¿Cuáles son? Sí, ahí podríamos mirar, y se tiene que revisar muy bien, porque para hablar de acoso laboral se requiere pues como poder identificarlo. No todo es acoso laboral, pero esas conductas de esta persona que menciona que el jefe le dice que es ignorante, pues es algo que no se debe permitir. Y yo pienso que la teoría también lo dice, y las buenas prácticas dicen, ponlo sobre la mesa. No dejes que el acoso laboral sea algo que siga estando en 4 paredes, como cualquier tipo de acoso.
Cuando eso queda en silencio, cuando no se menciona, pues el acosador sigue insistiendo. Cuando tú lo sacas de esas cuatro paredes y cuando tú dices, mire, estoy viviendo esto, esta es mi situación, cuando los compañeros de trabajo conocen, pues también de pronto el acosador toma medidas, la empresa se da cuenta que algo está pasando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por más susto que usted tenga, no lo deje encerrado, no lo deje en cuatro paredes. Hablemosle a la gente que emprende y que tiene la difícil tarea de ser líder, porque me pongo en esa posición. Es muy difícil ser líder, pero uno escucha en ambientes laborales. Yo formo parte de un ambiente laboral aquí, en otro lugar donde trabajo, y uno siempre escucha en los pasillos, es que nosotros somos cifras, igual en algún momento nos van a echar. Entonces uno empieza a verse como una ficha de un ajedrez, básicamente, que mueven a su complacencia, y uno asume algo que me parece triste preguntarle, pero si es real o no. Los jefes sí tienen corazón, porque a veces hay jefes que están más pendientes del dinero y entonces uno se traduce a un cero dentro de una cuenta, más allá de cómo me siento, de qué tanto puedo crecer. Los jefes sí tienen corazón. Mira, hay una realidad y es que existen los indicadores y existen los resultados. Las empresas sin los indicadores y sin esos resultados pues no van a poder existir y deben ser sostenibles pues precisamente para garantizar el empleo. ¿Sí tienen corazón? Claro que lo tienen y creo que es una responsabilidad compartida. No lo tienen. Y es una responsabilidad compartida de nosotros también como empleados. Yo soy empleada desde hace 18 años y también uno tiene una responsabilidad con el clima organizacional, también uno tiene una responsabilidad con eso que se teje al interior de la organización. Es compartido, no solamente es el jefe, no solamente es la dinámica organizacional, es entre todos poder sumar acciones para precisamente eso que menciona la persona, en donde le dicen que no es capaz, en donde lo limitan, pues no se presenta. Claro, pues bueno, Carolina, la gente está activadísima en nuestro grupo de WhatsApp haciéndonos sus consultas y aprovechando a los expertos, así que vamos a responder esta última pregunta de un televidente que nos cuenta que por primera vez su hija de 19 años va a trabajar, pero aún no la contratan. Ella nos dice que solo le han pedido trabajos virtuales, pero la ignoran y ella se ha sentido frustrada con lo que estudió. ¿Qué podemos decir? Bueno, la frustración hace parte de la vida de los seres humanos y la frustración acompaña las dinámicas laborales. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona? Hay que persistir, hay que insistir, hay que buscar las alternativas para ser escuchado, para ser tenido en cuenta. A veces no es fácil y el primer empleo o ese primer momento laboral pues no es fácil para nadie, menos alguien de 19 años, pero hay que insistir y hay que buscar las condiciones para que esto se dé, comunicarse, hablar con el jefe, decir, mira, esta es mi idea, esta es mi iniciativa. Buscar disposición es muy importante. Mirar alternativas que le permitan que la puedan escuchar. Comunicar. Hambre de ganar. Muchas gracias, Doc, por habernos acompañado. Carolina, muchas gracias. Quedamos mentalmente preparados para ser despedidos. No.